La oración efectiva es entrar en acuerdo con Dios, con sus prioridades, con su voluntad y con su guianza. Dios les bendiga, bienvenidos a este tiempo donde compartimos la palabra de Dios. Continuamos en esta serie orando efectivamente. Ya son varias semanas que hemos estado en esta misma temática de la importancia de el orar, pero orar efectivamente. Le voy a invitar a que, si usted puede descargar el tema del día de hoy en un PDF, usted lo puede descargar en la parte inferior de la descripción aquí en el video de YouTube. Es bienvenido para hacerlo. El tema de hoy es el aspecto humano y divino de la oración efectiva y estaremos allá en Juan capítulo 14, versículo 13. Y la palabra de Dios nos dice, allá en Juan 14, 13, dice: y todo lo que pidierais al Padre, en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Sabe que el mensaje principal de la Biblia es Dios reconciliando al hombre con Él? El anhelo de Dios es restaurar la relación de nosotros con Él. Es decir, esa es la razón principal, la motivación principal, el hecho de que Él haya enviado a su Hijo Jesucristo a esta tierra a morir, a dar su vida en rescate, dice la Biblia, por muchos. Y cuando usted y yo estamos orando a Dios, nuestra relación con Él se fortalece, porque orar efectivamente es orar de acuerdo a su voluntad. Y quiero que veamos en esta oportunidad la relación que existe entre el aspecto divino con el aspecto humano en relación a lo que es la oración. Estos aspectos que se entrelazan para que nuestra oración pueda ser una oración efectiva ante Dios. Y el primer punto de sus notas es el motivo principal de la oración. Quisiera que viésemos cuál es el motivo principal cuando usted y yo estamos orando. Sabe que es común pensar en la oración como el medio por el cual usted y yo le pedimos a Dios por nuestras necesidades. La gran mayoría de las motivaciones o los motivos de oración son en relación a mi necesidad, a nuestra necesidad como seres humanos, para que Dios intervenga de alguna forma contestando. Y cuando hablamos de oración, pensamos, no he tenido necesidad, no he tenido peticiones, no he orado a Dios porque no he tenido necesidad de orar. Y como que lo relacionamos la oración como algo que yo utilizo cuando estoy en aprietos, cuando estoy necesitado. Entonces recurro a la oración para pedirle a Dios. Sin embargo, es importante entender esto, que el motivo principal de la oración a Dios no es obtener algo de Él, sino que lo que la oración nos proporciona es tener una experiencia cercana y personal con nuestro Dios. Así como usted y yo, si tenemos hijos, es común que nuestros hijos se acerquen a nosotros y nos pidan algo, ¿no? De repente ellos se acercan y nos abrazan, nos dan un beso y nos apapachan o algo, y uno en broma le decimos: bueno, ¿y qué quieres, mijito? ¿Y para qué vienes? ¿Qué necesitas? Bueno, qué bonito sería que nuestros hijos se acerquen a nosotros solamente por el solo hecho de querer estar con nosotros, abrazarnos porque quieren estar con nosotros. Sería muy distinto, y usted como padre me puede entender, como madre, sería muy distinto que ese hijo, o cuando ese hijo se acerca y trata de no obtener algo, sino simplemente quiere estar con nosotros, nos quiere acompañar o quiere ayudarnos no sé, a lavar el patio, a limpiar el patio, a recoger lo que el perro ha dejado, en fin. Sería una relación un poquito más estrecha y que nosotros pudiésemos apreciar un poquito más de parte de ellos hacia nosotros. Entonces, así es la oración. Es el recurso que Dios nos ha proporcionado para que podamos estar en esta relación con Él, en esta relación que Él anhela que pueda ser más estrecha con Él. Y es una relación amplia, es una relación que Él anhela que sea más estrecha. De hecho, la palabra de Dios nos dice que nos acerquemos a Él con confianza.
Y esto habla de que con toda libertad podemos acercarnos a Él, pero el anhelo de Él es que nuestra relación sea una relación padre-hijo, una relación no solamente de que te busco porque necesito algo, sino que la idea aquí es que podamos estar más unidos con Él en todos los sentidos, unidos con Él en nuestra dependencia, en nuestro amor hacia Él, así como Él primero se dio a nosotros. El segundo aspecto, y esto es bien importante, es hablar acerca del punto de contacto con Dios. La razón por la que podemos tener la bendición de poder estar en contacto con Dios, escuche bien, es porque Jesucristo fue a la cruz y dio su vida por nosotros. Sabe que es bien interesante los relatos en la Biblia de cómo el sumo sacerdote podía entrar hasta el lugar santísimo una vez al año y tenía ese acceso, pero antes de que él pudiese atreverse a entrar a la presencia de Dios, en el tabernáculo donde estaba la presencia de Dios, era indispensable, es decir, no había otra forma de entrar a la presencia de Dios si no es que había habido un sacrificio de un animal y que su sangre fuese derramada en lo que era el altar de bronce, en la entrada de lo que era en sí los patios del tabernáculo. Entonces, de esa misma forma, el punto de contacto o la razón por la que usted y yo podemos acercarnos a Dios, y este tiene que ver con el aspecto divino de la oración, es el hecho de que Jesucristo dio su vida por nosotros. Es imposible establecer mi relación con Dios sin la cruz de Cristo. Es inconcebible la oración sin Cristo Jesús yendo a la cruz. Podemos acercarnos a Dios con toda confianza porque Jesucristo ya fue a la cruz. Y esa es la confianza que usted y yo tenemos. Repito, ese es el aspecto divino de la oración. Es el sacrificio de Jesucristo en la cruz. La cruz de Cristo es el punto de partida, o es el punto de contacto con Dios, y es ahí donde recibimos la gracia, recibimos el favor de Dios como un regalo por lo realizado allá en el Monte Calvario. Entonces es tan importante lograr entender este aspecto de que la oración es posible porque hay un elemento divino que a veces no lo tomamos muy en cuenta. Por eso cuando usted y yo oramos, decimos en el nombre de Cristo Jesús, porque es a través de la sangre de Cristo Jesús, como el Cordero sin mancha, como el Cordero a quien se refería Juan el Bautista. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que aprovechemos esta tremenda oportunidad que tenemos de poder acercarnos a Dios a través de la oración con toda confianza, no solamente para pedir, como decíamos en el primer punto, sino para poder que esta relación con Él pueda ser más estrecha cada día. Y el tercer aspecto tiene que ver con el aspecto humano de la oración. Ya hablábamos ahorita acerca de cómo es que el aspecto divino tiene que ver con el hecho de que Jesucristo fue a la cruz y Dios toma la iniciativa en la restauración de nuestra relación con Él. Es decir, a través de la sangre de Cristo Jesús tenemos acceso, tenemos libertad de poder entrar a la presencia misma de Dios. Sin embargo, lo que tiene que ver con el aspecto humano en esta relación, en esta unión con Dios, tiene que ver con que mi oración debe basarse en su voluntad. Mi oración, cuando yo me acerco a Él, mis anhelos, mis planes deben alinearse al anhelo de Dios. Es decir, como dijimos en un estudio anterior, debo vivir en justicia con quienes me relaciono. Ese es el aspecto humano, lo que a mí me corresponde hacer. Cristo ya fue a la cruz, el aspecto divino. El aspecto humano es que a mí me corresponde, para que mi oración pueda ser efectiva, poder yo tener una relación justa con quienes me rodean. Lo mencionábamos, repito, en unos estudios anteriores. Es imposible que mi relación con Dios pueda ser abierta si mi relación con quienes me rodean no lo es. Dice la palabra de Dios, si tú no amas a tu hermano, no es verdad que tú amas a Dios. Debemos amar a quienes nos rodean para que mi relación con Dios pueda ser real, pueda ser genuina. Ese es el aspecto humano nuestro hacia Dios. Es decir, mis prioridades deben reflejar
el apego a lo que la Biblia me pide que yo haga. Mis prioridades deben estar apegadas a las prioridades bíblicas. Es decir, nuestras oraciones no deben partir, permítame decirlo de esta manera, no parten de mi arrogancia, mis oraciones no parten de mi egoísmo, no parten de mis pasiones, no parten de lo que yo quiero, lo que se me pegue, lo que yo quiera, sino que la oración parte en primera instancia porque Cristo estuvo en la cruz del Calvario y dio su vida por nosotros, pero en el segundo aspecto, en el aspecto humano, tiene que ver con mi apego al anhelo de Dios. Por eso Jesucristo decía que no se haga mi voluntad, sino que estoy orando en base para que se haga tu voluntad. Esto es importantísimo. Cuando usted y yo estamos entendiendo el aspecto divino y el aspecto humano, es importante que lo entendamos como un todo de lo que va a hacer que mi oración pueda ser una oración realmente efectiva. Por lo tanto, debemos entender ese aspecto de que si bien es cierto, Cristo fue a la cruz y dio su vida por nosotros y preparó el camino para poder estar en comunión con Dios, es importante también que entendamos ese aspecto humano de que a nosotros nos corresponde también orar de acuerdo a su voluntad. Y a manera de conclusión, si deseamos orar efectivamente, debemos considerar este aspecto, el aspecto divino y el aspecto humano. Recordemos que el propósito principal de la oración es que nuestra relación con Dios pueda ser más estrecha y pueda ser más personal y pueda ser más genuina en todo lo que estamos haciendo. Así que cuando oremos a Dios, no seamos egoístas. Cuando busquemos a Dios, no solamente busquemos el bien propio, sino que logremos entender de que la oración lo que busca es que mi relación con Dios sea genuina, mi relación con Él sea real. Entonces, eso es básico, creo yo, son temas muy básicos del cómo podemos ahora tener tiempos efectivos de oración con nuestro Dios. Y para conversar en su grupo familiar, yo les recomiendo que mencionen, aunque fui muy enfático en esto, muy redundante, el hecho de cuál es el aspecto divino y cuál es el aspecto humano de la oración efectiva, para que lo podamos estar comentando en este momento, por favor. Oremos. Padre, queremos, Señor, darte gracias, porque tú eres nuestro Salvador. Gracias porque tú diste tu vida por nosotros, Señor Jesús, para que podamos tener acceso a Dios Padre y podamos orar con toda confianza y podamos tener esta relación fuerte, estable, genuina con nuestro Padre Celestial. Te damos gracias. Yo te pido por mis hermanos en este tiempo y queremos que tu nombre sea glorificado en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Dios. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Les amamos y adelante en los propósitos eternos de Dios. Dios les bendiga.